Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Popnography, el podcast más inteligente, más estúpido de la red. Regresando de un hiatus, como se diga. Les habla Enrique Borbón. Y Ruth Pérez. Y el tema de hoy, debido a que ahorita me parece un tema muy importante para tocar, sobre todo ahorita que se está intentando resignificar a muchos artistas, se está intentando repensar como muchas cosas de las que hablamos, tanto en el cine, pero en el arte en general. Creo que es algo muy importante. En la sociedad en general. Porque vivimos en una sociedad. Y se preguntarán, este es mi ejemplo. Vamos a hablar del arte y la violencia. Ruth. Bueno, ahora que se han realizado todas este grupo de protestas, perdón por la cámara, incluyendo el Black Lives Matter, todas las protestas como juveniles, decidimos hacer este podcast sobre los artistas y la violencia y cómo la violencia se introduce en el arte, en sus modos de vivir el arte. Y esto empezó realmente por una tontería que fue la película que vimos de Gigi Allen. Así es, todo empezó, me parece. De Todd Phillips. Sí, que es... Joker es malísima. Bienvenidos a 2020, seguimos peleándonos sobre Joker. Pero había algo interesante y es el hecho de que queríamos como entender un poquito mejor a Todd Phillips, a todo lo que hacía Todd Phillips o no hacía Todd Phillips. Y para hacerlo siempre tenemos como este experimento de intentar ver. Gracias. Es que, mira. No hay forma de hacerlo manual, no, ¿verdad? Bueno. Es que la cámara es de nuestro queridísimo producer, mi hermano, que tiene un equipo de streaming de Borbón en Twitch, pero yo no sé usarla. Entonces, vamos a ver cómo podemos. Todd Phillips, y tenemos como esta idea de, bueno, vamos a ver su primera película, porque siento que eso nos puede enseñar un poco de lo que a él le interesa. Y su primera película, de hecho, es de un tema muy interesante. Es un documental sobre Gigi Allen and the Murder Junkies, Hornets. No, Hornets es lo de 2020. Junkies. Junkies. Que es un documental sobre este personaje músico punk rock de los 90s. De los 90s, Gigi Allen, que es Ruth. Bueno, Gigi Allen fue un músico, bueno, un rockero en los años 90 que tenía como este espectáculo especial, ¿no? Que incluía cosas muy, no solo de violencia, sino también cosas muy escatológicas, por ejemplo, se presentaba desnudo, golpeaba a sus fans, vomitaba en el escenario, hacía popó en el escenario, porque no sé si podemos decir otro tipo de palabras. Se cagaba en el escenario. Se cagaba en el escenario. Entonces se volvió un espectáculo muy, muy interesante acerca de cómo se hacía violencia. Y tenía mucho que ver con el hecho de, bueno, está nuestro arte. Y esta idea donde la música se vuelve como tal vez un acto secundario y se vuelve una performatividad. A mí me llamó muchísimo la atención desde que supe que Todd Phillips había hecho la biografía, o bueno, más bien un documental acerca de Gigi Allen, porque conocí a Gigi Allen y luego supe que había hecho Todd Phillips la película. Es que justamente se me hace como totalmente consistente con el tipo de personajes que Todd Phillips le gusta explotar, que es el hecho de como el raro socialmente, ¿no? O sea, la persona rara socialmente, y por eso a mí me interesó mucho ver la película. Y bueno, Gigi Allen se volvió de repente esta figura donde ya no importaba tanto la música no es tan de buena calidad, la verdad es bastante malona, pero sí se volvió un personaje muy importante en los años 90, y se me hace muy interesante que aparte haya sido en los años 90, ¿no? Porque pues tenemos en los 70s donde empieza como un poco el punk de inglés en Estados Unidos, en Francia, como que en esas zonas donde inicia este específicamente movimiento punk, que tenía toda una consistencia de, por ejemplo, en Estados Unidos hubo mucho acerca de el hedonismo de las juventudes en Estados Unidos. En Inglaterra sí tenía un poco de las raíces como
del marxismo, no necesariamente todas las bandas, pero sí tenía mucho acerca de la protesta de los obreros, las crisis económicas en las que se vivía las personas en Inglaterra. En Francia un poco más pegado bueno, sí, también a los movimientos obreros, pero también mucho a la performatividad justamente de lo disruptivo, ¿no? Como una herencia de las artes de los ismos, del surrealismo y todo eso, como que se volvió una performatividad en ese sentido, e incluso en Alemania, no todo, pero mucho punk también se intentó arraigar a sus raíces nazis incluso, ¿no? Sí, porque, bueno, es que mencionas a los nazis, pero este uso de la violencia en el arte no es nada nuevo. No, claro. Es decir, por supuesto tenemos como trabajos hechos con sangre y ese tipo de cosas, libros envueltos en piel humana, pero incluso también tenemos, por ejemplo, mencionar los sismos, tenemos como muchos ejemplos en los que la violencia y el arte han tenido como esta interrelación muy cercana. Por ejemplo, tenemos el Guernica de Picasso, tenemos así como todas estas series, como el trabajo de Otto Dix, que tiene como esta idea muy vulgar, bueno, no vulgar, no es la palabra correcta, pero sí una idea muy fuerte, incluso escatológica, claro. Podrías decir el trabajo de los hermanos Witkin, por supuesto, pero pues es que eso ya es después. Sí, claro. Pero sí, o sea, la violencia siempre ha sido un elemento como de uso constante dentro del arte, pero se ha vuelto ahorita muy interesante como intentar cuestionar o ver los efectos de esto. Por ejemplo, ahorita que ocurrió lo de Gigi Allen, nos llevó como una especie de... nos llevó como una especie de camino, como de esos que te metes a Wikipedia y empiezas en el Mamut y acabas en Neon Genesis Evangelion episodio 3. Nos llevó a un camino que nos llevó a Gigi Allen, nos llevó a esto que se llama la música peligro, que a mí me parece muy interesante, pero la verdad es que no lo entiendo demasiado bien. Y tú como músico, ¿por qué no nos hablas de la música peligro? Bueno, de la música peligro. Música peligro. Exacto, música peligro. Bueno, la música peligro no tiene tanto. Yo no soy especialista en música contemporánea. Si me siguen en Twitter pueden buscar a Eri. Soy muy hipster. Y no sé Eri Beat. ¿Es con una L o una I? Según es una I, según yo. Bueno. Sí es Beat. Sí, @Eri Beat. Sí, @Eri Beat, que ella puede explicarles mejor. Pero la música peligro viene de una, podríamos decir que es una herencia de no quiero decir absurdismo, pero toda la herencia de lo que pasó en los surrealismos, en los ismos, ¿no? O sea, teníamos, por ejemplo, minimalismo, donde ya las estructuras se vuelven, bueno, en todos los ismos, las estructuras que planteaban la música occidental, clásica, se transforman completamente, ¿no? Tenemos el minimalismo, tenemos el surrealismo, perdón. Tenemos el impresionismo, en México tenemos cosas como el sonido 13, tenemos todo este tipo de ya transformaciones. John Cage, o sea, bueno, John Cage podría entrar en el minimalismo. Ok, sí. Entonces, cuando se vuelve esto, entonces se empieza a experimentar más allá del sonido que entendemos como musical, o sea, como la estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, para empezar, en el caso de John Cage tenemos, por ejemplo, la experimentación con el silencio. ¿Qué pasa? O sea, el silencio también es parte de la música, no solamente es el sonido. Pero además tenemos una experimentación con los sonidos que no propiamente provienen de lo que entendemos como estructura. Eso puede devenir en algunos músicos que han hecho, por ejemplo, estructuras musicales que no provienen, o sea, como Julián Carrillo, que hizo el sonido 13, o sea, inventó, entre grandes comillas, como nuevas estructuras armónicas musicales donde se podía trabajar. Hay otros músicos que lo que han hecho es crear estructuras distintas a las que tenemos inicialmente, ¿no? Pero existieron otros músicos que decidieron trabajar acerca de sonidos
que son más que nada del exterior. Uno, por ejemplo, uno de los más que se inició fue el futurismo, que lo que hace la música futurista es utilizar máquinas. O sea, sobre todo utiliza sonidos de fábricas y cosas así, pero el punto del futurismo es encontrar como el ideal en las máquinas, en lo que ha creado el hombre. Okay. Y sin embargo, y por ejemplo, ya ha evolucionado, tenemos a Yamanta Kaeye, que lo que hizo fue, si no mal recuerdo, era ya un teatro que estaban por derrumbar. Ajá. Y decidió, o abandonado, y decidió hacer su obra que incluso está escrita, de hecho, utilizando una máquina de estas de demolición, y demolió parte del escenario. Pero eso incluyó poner en peligro a la audiencia que había ido, porque obviamente él no se paró a pensar de si le iban a caer pedazos ni nada, sino que es... Entonces, al destruir, pues obviamente pone en peligro a las personas que están, y esa es su posición, ¿no? Ante estética, ¿no? Que de entrada puede parecer un poco tonta, pero sin embargo tiene tiene un discurso. Ahora, es que mira, puedes estar de acuerdo o no en él. Ajá, pero es que siento que es interesante porque pues tenemos como a dos diametralmente opuestos, y no lo digo porque uno sea no académico y el otro sí sea académico, pero tenemos a Gigi Allen, que por ejemplo tiene como todo este objetivo de ofender y de transgredir y de enfermar y de todo esto, pero si ven el documental de Gigi Allen, que no se lo recomiendo, Todd Phillips resulta es un pésimo director, haga lo que haga. Es que quiero abrir un paréntesis justamente antes de que digas eso, que también es muy interesante porque una cosa que tú me señalaste, Todd Phillips sí lo ve, y eso es, yo creo que una de las cosas que más me molesta de él, lo ve desde el punto de los freaks. Claro, ¿no? Claro. O sea, todo, incluyendo el Joker, no hay una empatía con el personaje, sino es como de, miren, ¿ya vieron a este güey bien raro? Ahora sí puedes continuar. Sí, bueno, yo no lo diría desde una posición no empática, sino mira a este rebelde, a este freak rebelde, que es un espejo retorcido de la sociedad. Y en realidad Gigi Allen, incluso con esa posición que Todd Phillips le intenta dar a través del documental, que lo está intentando como canonizar como esta figura legendaria del punk, del mismo documental, tus propios ojos te muestran que es una figura no solo patética, sino profundamente ridícula, y que no tenía idea de lo que estaba haciendo, y pues no es por apuntar, o no es por intentar hacer algún tipo de como discriminación a las personas neurodivergentes, pero tenía un problema. Claro. Pero a lo que voy es que, o sea, tenemos a Allen y a ella, y sin embargo ella, yo siento que sí tiene como... Cuando se trata del arte conceptual tienes que tener como tu marco, decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy aventando basura y gritando y rompiéndome las manos y poniendo un bulldozer sobre la audiencia? O sea, y ella sí lo tiene, y por lo tanto siento que tal vez hay una riqueza mayor dentro de lo que hace ella versus lo que hace Allen, porque pues también Allen se vendía como una banda punk, y pues no. Es que además es bien interesante, o sea, porque si nos ponemos desde el contexto del punk, o sea, yo no creo que tanto en el sentido de tener que contextualizar, no tienes que crear tu tesis y dársela a tu maestro y decir, por sí, eso estoy... Me refiero a una contextualización. No, entonces, por ejemplo, en el punk no es la primera vez que pasa, o sea, por ejemplo, Sid Vicious no era tan buen músico, no era tan buen bajista, pero era un personaje carismático para quienes lo veían, y sí había un intercambio de violencia con su público. O sea, uno de los conciertos más como famosos de los Sex Pistols es una donde él se pelea con uno de los fans en una botella y termina con toda la sangre. Entonces eso obviamente suma al éxtasis de la banda tocando, de la gente en el escenario, y más estás viendo una escena de violencia. Entonces, al ver eso, y con el tiempo que se le va secando la sangre a Sid Vicious, lo que él hace es agarrar una botella, un cristal de la botella, y seguirse cortando para que toda
todo el show tuviera sangre fresca en el pecho mientras estaba tocando. Entonces hay una performatividad. Ahora, yo creo que en el punk, en el caso, por ejemplo, muy específico del punk inglés que tiene eso, o por ejemplo Ian Anderson, que utiliza bueno, el vocalista de Joy Division, no recuerdo exactamente el nombre. Él utiliza su baile, estaba inspirado en los ataques de epilepsia que se supone que él tenía. Entonces eso implicaba ya toda una... Ian Curtis, perdón. Ian Curtis utilizaba esto, y entonces su performatividad también provenía de ese aspecto. Claro. Entonces, yo lo que podría leerse, y muchos lo han leído, yo lo que podría leer es que esa violencia proviene de un contexto donde se está implicando una violencia sistemática, y la manera de expresar esa violencia es a través de los actos punks, de los eventos punks, claro, donde había peleas, donde había un intercambio tanto simbólico como físico de violencia. Y entonces tiene ese contexto, ¿no? Sí, ahora, es como una idea de intentar poner a prueba esto de que se dice que la música y el entretenimiento es una especie de escape, es una especie de alternativa a la violencia presente, y en cambio lo que hace el punk es traerla al frente de regreso. Claro. Ahora, la crítica que yo diría a Gigi Allen es que obviamente el punk fue absorbido por el sistema de disqueras, que justamente muchas personas han considerado que fue una traición, que lo fue la muerte del punk, ¿no? O sea, bueno, entre muchas otras cosas. Entonces, sí, que desapareciera de Clash. Entonces, en el momento en que llega Gigi Allen en un contexto que es Estados Unidos, en los años 90, donde hay un momento de paz para Estados Unidos, donde muchos de sus actos están dirigidos a clases acomodadas, por ejemplo, a universitarios, que ves que actuó en varias universidades, y que estaban los sociólogos hasta enfrente así diciendo, ¿cómo voy a analizar esto para mi tesis? Pero es interesante porque esa escena que mencionas es una escena en la que Gigi Allen va a dar un show en una universidad, y llega, la gente va como muy interesada viendo a ver, ¿qué propuesta tiene este artista? Se quita la ropa y empieza a decir, bueno, ¿quién de ustedes se va a amarrar conmigo? ¿Quién va a hacer esto? Y se van, y no se van como en un sentido, claro, no se van como en un sentido de, esto es demasiado peligroso, sino se van así como de, bueno, esto no tiene nada. Sí, esto claro. Es nada. Pero me llama la atención porque incluso, por ejemplo, su fan con el que hablan, él es de la universidad, o sea, es un güey universitario que se siente... Es un edgelord. Ajá, por eso es a lo que me refiero, o sea, en comparativa de un punk de los 70s, en un contexto de intercambio donde hay un enojo constante, a un punk de los 90s en una época pacífica, y quienes están yendo no están expresando ese tipo, y más que un escape para una violencia sistemática, lo que se está haciendo es una espectacularización de algo grotesco, que grotesco es una categoría artística. Uh-huh. ¿Qué tanto contextualmente tiene? No quiero decir validez, porque claro que es válido, claro, pero sí, ¿qué tanto válido tiene un valor, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes contextualizar eso en contraposición al punk de los 70s, al punk que sigue habiendo ahora? O sea... Pues mira, yo lo veo de esta manera. Cuando ves a los Sex Pistols, a Clash, a todos los grupos de punk de esa época, puedes tener como un análisis artístico de la música, y puedes tener como un análisis social de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y la cuestión es que Gigi Allen, como apenas era un músico, y apenas lo suyo se le podría llamar un performance musical, en contraste como lo que hacía ella, que es como muy diferente, el cual ella sí es como de tratar de llevar la violencia a la música, en vez de Gigi Allen, que como que trataba de llevar música a la violencia. Es como diferente. Pero entonces ya cuando no te queda como mucho de lo que podríamos llamar arte, uh-huh, te queda lo social. Y ver la historia de Gigi Allen es ver la historia de como nuevamente, como toda narrativa marginal de los Estados Unidos, ver como este abandono,
esta completa radicalización, porque obviamente era un nazi, obviamente, y ver todo esto, o sea, Gigi Allen me parece como un augurio, o sea, por ejemplo, Gigi Allen ya ahorita tendría su cuenta de 4chan y estaría diciendo, oh sí, Trump va a matar a todos los negros, o sea, es como lo que haría ahorita. Uh-huh. Y pues verlo tan fresco, tan enfrente es interesante, pero artísticamente hablando, estéticamente hablando, creo que no es muy interesante. Sí, claro, no, y aparte te voy a decir una cosa que también es importante mencionar, los 90s, la violencia de los 90s o lo que escandalizaba en los 90s eran cosas como Marilyn Manson. O sea, no sé cuántos casos he escuchado, dicen, es que fue culpa de que escuchaba a Marilyn Manson, y entonces claro, ese era el gran problema de los 90s, como estos simbolismos que retomaron como lo gótico, y entonces se pasan aquí, y entonces de repente las mamás están súper asustadas, o que sus hijos estén escuchando a Marilyn Manson, o que estén escuchando Eminem, porque pues las mamás de esa época fueron en algún punto punks, o más o menos punks, pero pues era la juventud de la época, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Ahora, tampoco es nuevo, o sea, que no es nuevo. Los Rolling Stones hubo escenas de violencia en sus conciertos, ¿no? Sí, claro. Ahora, regresando un poco a la violencia y a otros contextos, pues también está el caso de Abramovic, cuando casi Marina Abramovic, de Marina Abramovic, que varias de sus obras han tenido como esta idea violenta dentro de sus obras. Por ejemplo, está una que recuerdo, bueno, en esa no fue tan violenta, pero sí hablaba sobre la toxicidad en las relaciones, que su pareja, en ese momento, que también es un artista... ¿Hércules? Algo así. No me acuerdo, pero su pareja, que fueron como parejas artísticas y también pareja romántica algún tiempo, respiraban el uno con el otro en la boca del otro. Pegaban las bocas y respiraba uno lo que exhalaba del otro. Ajá, sí. Entonces llegó un punto en el que se desmayan, porque obviamente eso ya es dióxido de carbono, y se desmayan los dos, ¿no? Entonces, bueno. Y por supuesto está la eternamente famosa pieza de Abramovic, en la cual hay una mesa de objetos y ella está presente, el artista está presente, creo que de hecho se llama la... Sí, la porque obra. ella está sentada y ella dice... O le estoy confundiendo en la que está en la mesa, pero bueno. No, ella está sentada y ella dice, todos los objetos que están aquí pueden utilizarlos conmigo como quieran. Y había cosas desde rosas, plumas, cosas así, hasta cuchillos y una pistola, ¿no? Sí. Y el performance se trataba de hablar en donde llegaba el límite de los espectadores. Y de hecho es muy interesante bueno, a mí me parece muy interesante por la manera en la que se va evolucionando. Claro. Porque al principio, pues los espectadores ni siquiera tenían como el valor de acercarse a ella para hacerlo. O sea, nada más era como o sea, podían desde tocarla, o sea, hacer cualquier cosa con su cuerpo. Entonces no entraban, ¿no? O sea, no se atrevían a acercarse a ella, hasta donde llegó un punto donde un hombre le apuntó directamente a la cabeza y no disparó, pero tuvo alguien que quitarle el arma de la mano, porque no se sabía si iba a disparar qué iba a pasar, o no. Claro, y pues el performance tiene una historia muy amplia y muy rica de flagelaciones, exposiciones y todo tipo de violencia al cuerpo, porque pues la violencia al cuerpo es un elemento muy interesante, muy útil, pero pues sí invita al cuestionamiento. O sea, ¿qué tanto valor tiene esto como desde un marco puramente moral, ¿no? Claro. Y bueno, quiero alejarme un poco de eso, porque creo que se va un poquito más al final, y seguir este camino de la violencia, porque ya pasamos por la música, ya pasamos como por semi-performance, ya pasamos por el performance, y quiero regresarlo de una forma un poquito más clásica, el teatro, por ejemplo. Claro. Está teórico del teatro, bueno, estaba, que se llama Artaud, y Artaud lo que proponía, bueno, todo, incluso durante la época de los sismos, como bien lo mencionabas tú, el cubismo, durante esa misma época el teatro también estaba teniendo sus evoluciones. De ahí viene el método y todo ese tipo de nuevas formas de teatro. Y está el teatro de lo absurdo, está el teatro de lo que quieras, y
Está el teatro surrealista, está Chekhov y está Esperando a Godot y Y entre todos esos Artaud proponía algo que se llamaba el teatro de la crueldad. Que en su manifiesto Artaud propone que el teatro de la crueldad va a ser una forma en la cual introduces a las personas a una obra de arte y a través de la obra de arte se induce la violencia a través de actos o presencias o performances que rebasen tanto el límite sensorial que desenfrenen, ¿no? Era marxista, anarquista, tal. Y decía que a través de esto vas a poder despertar la mentalidad de la gente y se van a volver locos y va a iniciar la revolución. Esta era la idea de Artaud. Ahora, imposible realizar sus obras, porque a diferencia de Esperando a Godot, que son dos personas en una silla, el teatro de la crueldad implicaba una tormenta gigante de cabezas de pollo y bebés desmembrados girando alrededor de la audiencia mientras todo explota y una mujer es violada en el escenario pero en el concepto del teatro de la crueldad sí veo mucho de ella, sí veo mucho de Abramovic, sí veo mucho de algunas formas, algunos como el cine, el body horror, por ejemplo, o los trabajos de Ari Aster, por ejemplo. La idea del teatro de la crueldad es por supuesto imposible, pero esta búsqueda de un arte tan violento y fuerte y que te despierte hasta el punto de la revolución, creo que está presente a través de todos los ejemplos que hemos usado. Claro. Sí, es que el otro día alguien me preguntó, no sobre la violencia, sino acerca de la vulgaridad en la comedia. Que si era necesario forzosamente utilizar vulgaridad en la comedia, ¿no? Y yo le contestaba, yo le decía, yo creo que más bien se está confundiendo el hecho de que la vulgaridad sea esencial a la comedia como un recurso, ¿no? Y creo que la violencia justamente es un recurso, pero la gran cosa de, por ejemplo, ella y el teatro de la crueldad es que justamente lo plantean no solo como un recurso, sino como un objetivo y también como un discurso. Uh-huh. O sea, se plantea. Y eso me lleva mucho a... Porque volvemos a lo mismo, no es nuevo. O sea, no estamos hablando de que los artistas utilicen la violencia. Siempre se ha utilizado, o sea, acabamos de ver títulos andrónicos. Análisis es un muy buen ejemplo de un teatro de la crueldad accidental, ¿no? Porque Shakespeare es mucho muy anterior. Hablamos de Baudelaire en un punto, y también es interesante el contexto donde pone Baudelaire, donde existe Baudelaire. El Marqués de Sade es otro de los grandes, y que también su contexto implica muchísimo de por qué se está hablando de esos temas. Ajá, ¿no? Pasolini también intenta manifestarlo, ¿no? Claro, ¿no? Tenemos las pinturas como por ejemplo Cronos devorando a sus hijos. Sí, claro, Goya. Ajá, Goya. O sea, no es nuevo, no es una cosa que sea nueva, pero creo que una de las cosas que se revoluciona en este punto es el hecho de utilizar la violencia ya no solo como un recurso. ¿A qué me refiero con un recurso? O sea, por ejemplo, y es una cosa que le he preguntado un poco más a Enrique, que es el que sabe, es acerca de los videojuegos, y los videojuegos que utilizan la violencia como parte de la jugabilidad. Bueno, ya nos blureamos. Bueno, estamos blureados. Se me muevo, no sé. O sea, por ejemplo, la jugabilidad y el hecho de la violencia, ¿no? Que se ha utilizado, que bueno, los consejos de mamás han dicho que la violencia de los videojuegos provocan violencia en el mundo real, cuando realmente solo es un recurso muchas veces para hablar de un discurso más allá, ¿no? No, pero por ejemplo, creo que por ejemplo, lo que propone Artaud del teatro de la crueldad, tal vez sea posible en el mundo de los videojuegos, porque pues en el mundo de los videojuegos tienes como esta cuestión, obviamente 360 grados, completa inmersión, realidad virtual, bueno, eso es un poquito más lejos, pero sí ha habido juegos que han intentado como este tipo de sobreexperiencia sensorial, ¿no? Ninguno me viene a la mente. Bueno, están los juegos de Kitty Horror Show, Layers of Fear tiene como
Es de terror, pero es más bien como una cuestión narrativa, no es como lo propone Artaud. Pero sí ha habido juegos que han intentado perdón, esta cuestión sensorial, e incluso ha habido juegos que han intentado reproducir la estética del teatro. Por ejemplo, Kentucky Route Zero. Pero pues esa es como una obra más contemporánea. Claro. Pero esa sería como, por ejemplo, una avenida posible. Ahora, lo que me parece interesante es como este objetivo. Es decir, Gigi Allen quería sorprender y wow, hacer enojar a las mamás. Hacer enojar a las mamás. Que teóricamente lo logró, pero ¿qué tan lejos es ese objetivo? Ella quiere poner el peligro frente a ti y que esa sensación de adrenalina sea tu propia relación musical. Y lo logra, de cierta manera. Los videojuegos quieren asustarte o generarte alguna sensación de horror y todo esto, pero creo que ninguno, y tal vez ese sea el problema de Artaud, y tal vez ese sea el gran error, no el gran error, pero la gran imposibilidad, es que todos estos tienen como objetivo una especie de dirección revolucionaria. Claro. Es decir, quieren mostrarte algo tan terrible y tan horrible que despiertes y digas, bien. Ahora, no quiero ponerme tan justo como este año, pero si quisiéramos aproximarnos al teatro de la crueldad, creo que Twitter está muy cerca. O sea, ¿qué estamos? O sea, tenemos todo el tiempo una pantalla aquí, una pantalla acá. Oh no, este güey dijo esto. Oh no, este güey dijo este otro. Oh no, ya me dio COVID. Oh no. Cancelar ya cancelaron eso. A los perritos. Cancelaron a los perritos porque no sé. Oh no. Cancelaron mi cumpleaños. Que sí fue cancelado, de hecho. Fue muy triste, fue hace un mes. Pero bueno. Y sin embargo, o sea, tenemos lo más. Si Artaud viviera ahorita diría, bueno, más o menos. No hay tormentas de pedazos de bebé, pero ahí no falta mucho. Bueno. Y sin embargo, su objetivo de que eso nos dirija a la completa y total revolución no es real. Como que tenemos una forma de aclimatarnos muy chistosa. Claro, es que bueno, también hay que tomar en consideración una cosa, que y no es que reivindique a Gigi Allen, y estamos haciendo un círculo, si se dan cuenta. Ajá. Pero por ejemplo, en el caso de Artaud, en el caso de Marqués de Sade, en el caso de todos estos, como dices, tiene un fin revolucionario. Pero ¿qué pasa? Este es mi tema de siempre, porque es bien importante tomarlo en consideración. ¿Qué pasa cuando llega el neoliberalismo? Cuando ya no tienen ninguna, nada es revolucionario, porque todo se pierde su discurso para convertirse en un objeto dentro del sistema, de un sistema globalizado, de un sistema neoliberal, de un sistema donde los discursos ya no cuentan, sino cuenta el intercambio. Es que, entonces, como volvimos a Gigi Allen, yo creo que eso es lo que pasó. Entonces eso es por eso decía Gigi Allen. Entonces, ¿qué tanto Gigi Allen en realidad lo que está haciendo? O sea, y no quiero que Todd Phillips crea que lo logró haciendo su documental. Que no lo hizo, es terrible, no solo es malo como película, o sea, realmente como documento de... O sea, no admiro a Gigi Allen, creo que era un pobre nazi que necesitaba ayuda. Pero justamente... Y un abrazo sin caca. Pero justamente, ¿qué pasa cuando juntas el neoliberalismo con la violencia, ya no revolucionaria, sino como un objeto más que conforma el mundo, y se convierte, entonces que pierde completamente el discurso, y entonces termina existiendo alguien como Gigi Allen? Pues sí, es que Gigi Allen no es nada más que la droga más dura, o sea... Y por ejemplo, y aquí habríamos de hablar de un poquito de cosas incluso más... Espérame, de cosas más duras, como por ejemplo el consumo de la violencia como un entretenimiento, en cosas como los videos snuff. Y no es por señora catolicizar, o sea no es que diga que la violencia te está llevando al mal, hijo, sino... el blog de Narco, que fue muy, muy popular en los 2000s, cosas como esta que se han convertido, o sea, que incluso podemos encontrar cosas de violencia muy fuerte, levemente grabados en YouTube, ¿no?
O sea, o cosas como lo que ha sucedido en los últimos años, que son los lives de suicidios, de personas que se han suicidado. Que eso también sucedió con el fan de Björk, que no recuerdo su nombre, Claro, que de hecho es muy interesante, porque yo vi un video de YouTube de un youtuber que hace ese tipo de videos y que él comparaba lo que él hacía con un youtuber. Porque todo su proceso de decadencia, o sea, él tenía, si no mal recuerdo, bipolaridad, todo su proceso de decadencia fue grabado en videos, lo documentó. Entonces es una de las personas que más o sea, se ha investigado, y los videos están en internet, o sea, creo que están en YouTube. Y entonces, él está documentado y entonces él compara con un youtuber. Un youtuber que dice, si fuera ahora no tendría una videocámara, sino que tendría un canal de YouTube, y no sabemos si a lo mejor eso hubiera cambiado su posicionamiento ante lo que sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cosas donde se convierten de entretenimiento y qué tanto eso es resultado de haber perdido la fe, o sea, la fe en las luchas revolucionarias? A lo mejor Hurtado lo veía, o sea, siempre ha habido violencia sin sentido, por supuesto, siempre ha habido violencia sin sentido, pero Hurtado lo veía como un logro para provocar una revolución, y ahora que ya no existen estas posiciones de revolución, se van dirigidas a un sinsentido, que por otra parte, siempre ha habido este sentido teórico desde la perspectiva de que todo el arte en realidad no tiene sentido y que deberíamos tirarlo a la basura. Bueno, pero desde el teórico, desde este sentido, desde el sentido que dice, bueno, de todas maneras, el arte que vas a hacer no va a crear una revolución, el arte que vas a hacer no va a crear esas cosas. Entonces, y de ahí también pasa mucho en el arte del absurdo, porque en el teatro del absurdo justamente todo termina en muerte, porque dice, bueno, de todas maneras esto no vale para nada. Bueno, espero se hayan sentido mejor con esto. Yo estoy encantado. La verdad es que estoy encantado. Tengo mi patito que también es un puñal y yo estoy muy contento, pero... Pues es que está abierto. ¿Qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? Perdón, es que estoy... Ruth, me dejas muy de buenas el día de hoy. No, siempre, es chistoso porque siempre que hablo de estos temas todo el mundo me dice chale, güey. Chale, debe ser bien divertido en las fiestas. Por eso en las fiestas bebo. Sí, bueno, ahí lo tienen. ¿Es la violencia o no una cosa útil? Yo creo que es, o sea, como para el arte, yo creo que sí. Yo creo que es muy interesante. Deberíamos cancelar a Gigi Allen, sí. Deberíamos cancelar a todos y cada uno de los artistas que han usado la violencia porque son abusers y es hora de ponerlo en TikTok, está cancelado o algo así, yo que sé. Ese es otro tema. Ese es otro tema, claro. Esa es la violencia en la existencia y no tanto en el arte. Sí, no quiero meterme con eso, pero... Yo no creo que hay que cancelar a Gigi Allen, pero hay que ponerlo dentro de los parámetros de su existencia. No es el gran revolucionario que dijo, güey, descubrí que hacerme caca en el escenario y aventárselo a mi público es el non plus ultra del arte, ¿no? O sea, simple y sencillamente... Bueno, pues está Picasso, el que pinta con la verga. Pero Picasso me parece más como Picasso me parece más como un, o sea, y no es mala onda, pero como una distracción de feria que lleva a tu mamá así con sus amigas así de, ¿qué creen, amigas? Es que yo creo que Gigi Allen es la distracción de feria para el adolescente con 6 piercings que se puso el solo, la verdad. Sí, también. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Gigi Allen, ella, John Cage, Witkin. Los dos Whitkins, prefiero al pintor. ¿Qué opinas tú de estos artistas? ¿Cómo crees que deba funcionar la violencia? Si tú pudieras hacerlo, ¿tú qué harías? Y ¿te gusta mi patito? Deja tu opinión en los comentarios. Creo que con esto concluimos el Popnography de hoy.
Voy a seguir viendo mi propio Teatro de la Crueldad. Yo sé que esto va a datar el episodio, pero justo hoy son las elecciones gringas. Entonces sí estoy viviendo mi propio Teatro de la Crueldad aquí. Y ya solo quiero mimir. Bueno, entonces ya sabemos que todo el mundo lo dice, pero suscríbanse, dejen un comentario, denle like para que sigamos haciendo esto porque pues tenemos que trabajar, amigos. Entonces, Ajá, entonces por eso apóyennos. sí, y de hecho, hablando de eso, momento del plug. Número 1, suscríbanse a Beborbón en Twitch, mi hermano querido. Él jugó de hecho Layers of Fear y me estaba diciendo así desde afuera, güey, ¿qué me dices de Layers of Fear? Eso es Teatro de la Crueldad. Y yo dije, no, pero buen intento. No, sí, Pero sí. Un concepto similar. Puede ser. Armamos un cineclub. Que para ese solo tienen que comentarnos, mandarnos un correo, mandarnos un mensaje, yo que sé. Sobre todo a @popnographyp en Twitter. Ahí estamos como atendiendo todos esos mensajes. El cineclub no tiene ningún costo. Y pues nada más, espero verlos allá. Esto fue Popnography mientras. Todas las cosas bonitas que se hacen. Les hablo Enrique Borbón. Ruth Pérez.